Arrancamos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 18 de junio del año 2021. Saludo a quienes nos acompañan. Marcia Collazo, ¿qué tal? Buen día. Buenos días para todos. Alejandro Aval, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano, Marcia, Juan, Gonzalo y toda la audiencia. Juan Grompone, buen día. Buenos días para todos. Un poquito más fuerte, a ver. Buenos días para todos. Eso. Y por último, Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buenos días. Vamos, empezamos. Vamos al primer tema. ¿Cómo está la salud de la democracia en América Latina? ¿Está funcionando en nuestro continente? Gonzalo proponía esta discusión el viernes pasado a partir de la elección en Perú, esa que todavía no se ha definido entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Pero no se refería solo a ese caso. Mencionaba más ejemplos. Le inquietaban también Brasil, Chile, Argentina, Bolivia. Dejó a todos inquietos. Varios oyentes pedían, sí, vayan, pero entre sus colegas de tertulia tuvo eco también, así que te pido un poco más de fundamentación y después escuchamos a los otros integrantes de la mesa, Gonzalo. Bueno, este tema es tan amplio que voy a hacer una introducción breve y después vamos a profundizar un poco más según cómo reaccionen los contertulios. Yo creo que todo esto vino a cuento por la situación del Perú, que está en una situación de empate técnico entre Fuerza Popular, que algunos califican de ultraderecha, y Perú Libre de Pedro Castillo, que es un partido que originalmente es de Vladimir Cerrón, que es un peruano que ha vivido muchos años en Cuba, y que es admirador del régimen cubano, y es el que verdaderamente manda en ese partido. Pero, como dije, esto realmente es de muy difícil salida, porque ambos estos candidatos, tanto Keiko Fujimori de Fuerza Popular como Castillo, en una primera votación tuvieron muy pocos votos. Castillo fue el que más tuvo, creo que tuvo 18 o 19%, y Keiko no llegó ni a 12%. Pero en el régimen actual van a un balotaje entre esos dos, que evidentemente ninguno de los dos es lo que la mayoría de la población quiere. Ahora, esta situación se repite no de la misma manera, pero yo diría con la misma gravedad en cuanto a las amenazas a la democracia liberal. En Chile, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Colombia, y yo agregaría en México, porque en las elecciones federales intermedias estas que hubo en México, asesinaron a 35 candidatos. Después amenazaron a centenares, pero asesinaron a 35 candidatos. Pero evidentemente, una democracia no puede funcionar así. Yo voy a decir que a lo largo de mi vida he trabajado con colegas que eran de Europa Occidental o de los estados del norte de América, que creían, no me lo decían con esas palabras, pero estaban convencidos de que la democracia liberal no era un sistema para los países latinoamericanos. Porque una democracia, además de respetar los aspectos formales de la democracia, legales, necesita fomentar el crecimiento económico y necesita erradicar la ignorancia y la miseria. Y si la democracia no es capaz de hacer eso, la democracia no puede sobrevivir, no está hecha para un sistema que permite que los ciudadanos vivan en esas condiciones. Si no logra superar eso, y después en una segunda intervención puede entrar en cuáles son los requisitos mínimos que debería tener una democracia, no tiene posibilidad de sobrevivir. Y se está demostrando en América Latina. A mí me daba mucha rabia estos colegas, porque mientras ellos decían esto, en América Latina todos estábamos luchando, primero por sacarnos las dictaduras de encima, y segundo por darle vida a estas democracias recuperadas. Ahora, en una segunda intervención puedo hablar un poco más de esto, pero básicamente el discurso y el planteo es ese.
Desde la audiencia, Leo, refiriéndose al caso de Perú, plantea las cosas en estos términos así drásticos. Perú se debate entre lo malo y lo peor. O una ladrona corrupta o un ignorante populista y probablemente pichón de dictador. Con ese panorama solo puede esperarse más pobreza y dolor, dice, en cuanto a las opciones que están en juego. Álvaro, que nos escucha desde allá, desde Lima, dice, Perú, tensa calma, lo que está ocurriendo es una bomba de tiempo. Pero bueno, como quedó claro, Gonzalo iba más allá de Perú. ¿Quién toma la posta ahora? Juan. Bueno, yo me quiero desentender de Perú y quiero hablar en general de toda América, ¿no? Y la democracia liberal es una consecuencia, es una emergencia del capitalismo. Es decir, la libertad comercial implica, tarde o temprano, todas las demás libertades. Es decir, si yo puedo elegir qué pan comprar y qué bebida tomar, tarde o temprano voy a querer elegir quién me gobierne. Es decir, eso es lo que está pasando, lo que pasa necesariamente con el capitalismo. Y es lo que tarde o temprano va a pasar en China, es decir, ya lo digo, ¿no? Es decir que sí, la pregunta estaba cantada, te la iban a hacer enseguida. Tarde o temprano China va a querer elegir, así como los niveles más bajos de gobierno ya los elige, ya son electos los niveles más bajos del gobierno, pero digamos el Partido Comunista sigue siendo hegemónico. Pero tarde o temprano eso se le va a terminar. Ahora, América Latina está muy lejos de ser una capitalista. Es decir, América Latina generalmente posee desde una punta a la otra un régimen semicolonial, una forma de capitalismo muy atrasado. Es decir, en general dedicado a producir materias primas y materias primas muy específicas y a someter a todos los vaivenes que el mercado le da a las materias primas. Es decir, cada vez que hay una crisis de alguna de las materias primas, hay una crisis política en el país y hay un desastre. Es decir, el Uruguay lo ha vivido bastantes veces. Entonces, consecuencias, esto va a seguir. Es decir, mientras no se ocurra un desarrollo efectivo de la economía, esto va a seguir así. No hay ninguna posibilidad de que haya economías liberales como que le gustaría nos gustaría a todos que hubiera, ¿no? Por eso creo que el tema fundamental que se plantea en las Américas es la producción de las materias primas. Y por eso, una y otra vez, he insistido con este problema para el Uruguay, ¿no? Y el mecanismo, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque hemos heredado de la colonia los poderosos lobbies que de los productores de materias primas. Es decir, los poderosos hacendados, los poderosos estancieros, los poderosos mineros, esos poderosos son los que realmente gobiernan el país. Controlan el país y controlan toda la política. Y son los que no quieren perder su situación de privilegio e impiden el desarrollo capitalista verdadero y la libertad de comercio. Entonces, estamos condenados a 100 años de soledad, como decía una novela que no me gusta, ¿no? No me gusta porque desnuda esa realidad precisamente, ¿no? Entonces, mientras Uruguay continúe creyendo que es una estancia proveedora de alimentos y que ese es el destino manifiesto y que hace 300 años que estamos haciendo lo mismo, ¿cómo vamos a dejar de hacerlo? Entonces continuará con una democracia que va a tener sus problemas. Es decir, por ejemplo, alrededor de cada 50 años el Uruguay tiene una crisis y un gobierno de hecho, es decir, una dictadura. Es decir, el Uruguay tampoco está a salvo de todo esto. Sí, pero parecería, da la impresión de que del caso de Uruguay es distinto a toda esa serie que ha estado enumerando Gonzalo. Más o menos. Es distinto porque en el siglo XX tuvo solo 2 dictaduras que duraron una década, más o menos, aproximadamente. No tuvo 20 dictaduras como tienen algunos otros países, pero nada más que eso. Es decir, es un problema de cantidad, ¿no? Y eso se debe seguramente a la influencia benéfica que ha hecho el vallismo, es decir, Valle y Ordóñez en el principio del siglo XX. Pero, digamos, las cosas no están así. Es decir, las cosas van a seguir de esa manera y los lobbies siguen gobernando el país igual que siempre.
Bueno, Gonzalo, te escuchaba con el ceño fruncido, como suele ocurrir. ¿Esperabas esa derivación? No, sí, perfecto. Me entusiasma la posición de. No estoy en total desacuerdo. Pienso que los lobbies económicos también existen en los países europeos y en Estados Unidos muy fuertes, y igual las sociedades esas funcionan. Buen punto. Me interesa la posición de Juan, y creo que da para una linda tertulia. ¿Quién sigue ahora? Alejandro. Bueno. O Marcia. Perdón, discutan. no había visto a Alejandro. Alejandro, habla tú. Decía que discrepo no, quiero complementar el planteo de Gonzalo cuando hizo el raconto de los países en los cuales habría problemas, porque omitió nada menos que 3, quizás 4, que notoriamente no están afiliados a los gobiernos democráticos, que es Cuba, es Venezuela, Venezuela, Nicaragua y quizás El Salvador. Para decir los más graves, ¿no? ¿Verdad? Considero democráticos. No, ya de acuerdo, está bien, pero cuando estamos hablando del panorama de América Latina, creo que vale bien hacer la mención de ellos. No, sin duda. Y en cuanto a lo que dice Juan, sí, de verdad son todos factores que influyen. Yo creo que es muy distinta, de verdad creo que es muy distinta la situación de Uruguay, al menos en los últimos decenios, y seguramente en todo el siglo XX, de los demás países. No se puede asimilar lo de Uruguay a lo de los demás países, ni siquiera se puede asimilar lo de Chile. Creo que sí, que hay distintos problemas. Siempre los hubieron. No creo que esté peor ahora, Gonzalo, de lo que estaba antes. Digo, antes me refiero al siglo XX, ¿verdad? No creo que en este momento estemos en un momento especialmente peor en cuanto a la validez de la democracia. Esa democracia cuyos orígenes se remontan quizás a Francisco de Victoria, ¿no? Ya el jesuita de hace muchos siglos, que fue quien pregonó la necesidad de que fuera el pueblo el que gobernara. Por lo menos en la cultura europea, de la cual nosotros nos hemos nutrido tanto. Ahora, que hay factores que indudablemente influyen en esto, sin duda es así. Las desigualdades en muchos países de América Latina son terribles, ¿no, verdad? Son desigualdades muy notorias. La influencia de no le llamaría monopolios, pero sí de los grandes terratenientes, los grandes productores, es muy grande en muchos países. Quizás no tanto en Uruguay, ¿no, verdad? Yo no veo que acá las cuestiones se definan por la madera o por el ganado. Creo que es bastante más complejo. Creo que nos asimilamos mucho más a lo que es una democracia europea que los demás países de América Latina, por lo menos que algunos. Que los escabrosos acontecimientos que ocurren en Argentina, en Brasil, quizás en alguna medida en Colombia, para decir 3 ejemplos, en este momento no son ni por asomo, me parece, los de Uruguay. Yo lo veo muy distinto. No creo que pueda generalizarse el problema, incluyendo al menos al Uruguay, y que por supuesto tiene matices según de qué países estemos hablando. Pasando de los 3 que mencioné, que ni siquiera hay matices para discutir, a la situación que puede plantearse en Brasil, en Colombia, en Chile, quizás en Bolivia, en El Salvador, etcétera. Ya vamos. Por ahora lo dejo ahí. Sí, antes de escuchar a Marcia, 2 o 3 mensajes de los oyentes, porque opinan, por ejemplo, sobre lo que señaló Juan, ¿no? El peso de esos lobbies corporativos. Tenemos a oyentes como Ricardo que dice: no puedo estar más de acuerdo con Juan, o este otro: comparto lo de Juan, aunque pienso diametralmente distinto desde el punto de vista ideológico. Y sin embargo, llega después Pedro, ¿cómo es el nombre? Pablo, que dice: yo soy politólogo y lo que plantea Grompone no va. Zerovsky, y cita allí a una eminencia, ¿no?, de la ciencia política, lo plantea bien claro. La presión democrática no la realiza la población, la realizan las élites emergentes de la diversificación económica. Supongo que ahora Juan... Bueno, pero en otra dirección. En fin, a ver qué dice Marcia. Bueno, en realidad me parece que ahí vamos a las teorías políticas del elitismo, que son
son un cuerpo teórico muy importante de la ciencia política y que no está para nada errado. No obstante, a ver, este tema es muy complejo. Yo creo que Uruguay sí tendrá diferencias de grado, sí, tendrá diferencias de grado con el deterioro, con la erosión y aún con la esquizofrenia que sufren las democracias en América Latina, pero no tiene diferencias sustanciales de naturaleza. Pensemos en la altísima inestabilidad política de nuestro país durante el siglo XIX, toda la sangre que corrió, desembocamos en un militarismo terrible, que fue el de Lorenzo Latorre y Máximo Santos. Después tuvimos nuestros vaivenes, el momento esplendoroso del vallismo de José Valle Ordóñez, pero después ya empezó el Alto de Viera, después ya nos volvimos a erosionar, desembocamos en la dictadura de Terra, y lo demás es historia conocida, ¿verdad? No, las democracias en América Latina no funcionan como deberían en cuanto a lo que deberíamos, pienso yo, entender por democracia. Los pueblos no gobiernan en América Latina. Gobiernan los grupos de poder, gobiernan las élites. Aunque por élites podemos entender un montón de conceptos distintos, básicamente gobiernan las élites. O sea, estoy de acuerdo con Juan porque siempre he pensado así en realidad. Somos un producto colonial, somos una tierra que fue pensada para el saqueo, no nos engañemos, para el saqueo desde sus orígenes, y así siguió siendo, inclusive después de la Revolución de 1810, pensemos en Buenos Aires, capital de virreinato, después quiso seguir siendo capital de virreinato sin virreinato, con las élites porteñas de por medio, manejando los hilos del comercio británico, de los intereses británicos, más que nada. Y nosotros es más de lo mismo, y me parece que hoy en día las democracias están fragmentadas y están enojadas en América Latina, y el enojo es un síntoma bien interesante. Yo lo he palpado, cuando he ido a Argentina me he subido a un taxi, he entrado en un café antes de la pandemia, el enojo terrible, pero el enojo es desmoralización, el enojo es descreimiento en la democracia. Lo mismo está pasando en Perú, es un enojo, es un escepticismo, es una desmoralización. Y me parece, para ir redondeando mi participación, que, bueno, hay un espectro infinito de posibilidades de analizar esto, pero yo me quedaría por el lado de que hay 4 grandes factores hoy entre nosotros, que son las redes sociales, que dan para todo un tema, en el cual en las redes sociales parece que no existieran las leyes. Las leyes existen para toda nuestra vida, menos para las redes sociales. Ahí podemos hacer cualquier cosa. La corrupción es terrible. ¿Por qué? Básicamente porque las campañas electorales son financiadas en más de un 90% por capitales particulares, y detrás vienen los intereses y vienen las deudas y vienen los compromisos. Y entonces eso va a llevar fatalmente a algunos grados de corrupción en el gobierno. Tercero, por la violencia en general. La violencia ha llegado al Uruguay, no nos engañemos. La violencia ha llegado a través de todo un poco, no me quiero extender demasiado, ¿verdad? Pero las bandas delictivas han llegado desde hace más de 20 años y ahora estamos con una violencia tremenda hasta del punto de vista institucional en Uruguay, que no parece tener miras de ni siquiera querer analizarse. Y por último, como digo, esa esquizofrenia de la que hablé al principio, o sea, una negación y dos caras de un mismo sujeto público y de una misma comunidad, que por un lado se ve obligada, constreñida a participar, a votar, etcétera, etcétera, y por otro lado parece creer que después que votó, hasta que tiene que volver a votar, no tiene nada más que hacer en la vida política de la comunidad. Gravísimo error que lamentamos todos los días. Bueno, creo que con estas 4 intervenciones ha quedado marcada la cancha para una discusión que ahora espero sea un poquito más fluida. Vas tú de nuevo, Gonzalo, pero los demás vayan levantando la mano, que les doy la palabra enseguida, o la toman ustedes. Bárbaro. Sí, bueno, yo en realidad estoy en acuerdo y en desacuerdo con muchas cosas que se han dicho hoy. Voy a acomodarme un poco a eso. En todo caso, ¿estás contento de haber propiciado todas estas intervenciones? Lo que estoy en desacuerdo es que, sinceramente, no creo que la democracia en Uruguay sea comparable a la de otros países en América Latina. Yo creo que la democracia en Uruguay está mucho mejor que la y eso tiene toda una historia atrás, pero que es indiscutible.
A mí me parece que es de mejor por varios motivos. Primero porque yo creo que en el Uruguay, aparte de los derechos civiles, es decir, el derecho a la vida, el derecho a la no discriminación, los derechos políticos como el derecho a la libertad de reunión, de expresión, de asociación, en el Uruguay se ha avanzado en derechos económicos y sociales que tienen que ser mínimos como para ser compatibles con los demás derechos, porque si no tenés un mínimo de bienestar, si no has erradicado de alguna forma la miseria y la ignorancia, los otros derechos son vacíos. Yo creo que el Uruguay ha avanzado muchísimo más que los demás países de América Latina en ese sentido. En un segundo sentido, en que también discrepo, es que a mí me parece que el Uruguay ha tenido partidos políticos fuertes. Y para mí, en una democracia, los partidos políticos fuertes es fundamental. Lo que estamos viviendo en el Perú y lo que estamos viviendo en Chile y lo que estamos viviendo en muchos otros países, en Brasil también, es que los partidos, en Venezuela ni hablar, por eso se fue todo al diablo, los partidos políticos se desagregaron. Y yo creo que los partidos políticos tienen que ser fuertes, y voy a ir más lejos de lo que fue Marcia. Yo creo que los partidos políticos tienen que ser financiados por el Estado, y mucho más de lo que son ahora, porque si no, son financiados por los privados, como dice Marcia, y eso da lugar a todo tipo de desviaciones y de corrupciones en toda América Latina. Pero ahí también yo pienso que en el Uruguay estamos un poco mejor. Sin embargo, ahí hay mucho por hacer. Es dificilísimo hacer que la gente vote, que se financien los partidos políticos, lamentablemente. Es dificilísimo yo creo que la gente, Gonzalo, tú decías, es dificilísimo lograr que la gente acepte vote, que el Estado sea quien financie los partidos, ¿no? Exacto, es casi imposible, es estúpido, lo digo con esas palabras, es estúpido, porque la única posibilidad que da es que entonces sean los privados que financian y entonces abre la caja de Pandora. Claro. Pero es así. En cualquier país en los que yo he trabajado, tratar de convencer a la gente de que vote partidas para los partidos políticos y todo el mundo te va a decir un no rotundo. Tengo más para decir, pero voy a dejarlo. Pero en Uruguay el sistema, perdón Emiliano, perdón Juan, en Uruguay el sistema de financiación para los partidos políticos existe. Sí, pero es insuficiente. Bueno, no, está bien, será insuficiente, pero y además existen leyes que determinan que se debe controlar la financiación de los partidos políticos y en general se cumplen. Y bueno, está bien, se puede mejorar. Yo no digo que no, pero una precisión con respecto a lo que decías, Alejandro. La situación nuestra que la del resto, pero muy distinta. Sí, Emiliano, disculpa que te haya... Paso en limpio lo que señalaba Alejandro. En Uruguay existe financiamiento del Estado a los partidos políticos en campañas electorales. Hay un financiamiento. Una parte de las campañas se costea con dinero que pone el Estado. Pero justamente es una parte. Después hay otra, y generalmente importante, que se financia con recursos privados. Y decía Alejandro, hay regulación, una ley que regula ese financiamiento privado. Sí, y ahí pongo yo mi matiz, ¿no? Hasta ahora que esa regulación funcione bien, lo tenemos pendiente, ¿no? Cada vez que pasa una elección aparecen nuevas dudas, aparecen objeciones. Ese sistema no está aceitado todavía y quizás sea justamente el problema, el que haya que montar toda una regulación a la cual después siempre va a existir la tentación de escapar por acá o por allá, ¿no? Bueno, pero... Una transparencia, Emiliano, transparencia en ese sentido. Ahora que no sí, existe. Ahora sí, Juan, que levantaba la mano. Me gustaría comentar algunas cosas. Por empezar, para mí, cuando yo decía lobby y nuestro politólogo que nos escuchaba decía elite, creo que estamos hablando de lo mismo. Es decir, lo que pasa es que elite es menos agresivo que lobby, pero nada más. Es decir, es la misma cosa. Se trata de grupos poderosos que influyen y que mandan. En cuanto al Uruguay, ¿por qué el Uruguay es una economía? ¿Por qué el Uruguay ha tenido una mejor democracia que otros países? Yo creo que es una cuestión de tamaño. Es decir, un país no puede ser ni muy grande, no puede ser demasiado chico, ni tampoco puede ser demasiado grande, ¿no? Es decir, que el problema del Uruguay es que al ser un país pequeño, los lobbies también tienen poca fuerza, es decir, tienen poca fuerza económica.
no pueden tener la fuerza económica, por ejemplo, de los lobbies que tiene Brasil, ¿no? O de los lobbies que puede haber en Argentina. Es decir, ellos tienen el tamaño, hace que sea muy... Para corromper a una persona se necesita dinero, y cuanto más grande sea su poder económico, más fácil es de corromperla. Entonces, eso es un problema esencial. El Uruguay, como país pequeño, entonces tiene corrupción pequeña y lobbies pequeños. Por eso hablaba yo de grados, Juan. Claro, pero Juan, entonces, digo, en Europa y en los Estados Unidos los lobbies son 1000 veces más poderosos. 1000 veces más poderosos que la economía desarrollada, pero ahora vengo a la tercera componente, que es la diversidad. Es decir, la economía colonial es una economía concentrada en 1, 2 o 3 productos. Entonces, en cambio, una economía desarrollada está concentrada en 50 o 100 sectores. Entonces, el hecho de que haya 50 lobbies en competencia, eso es lo que crea los equilibrios y las democracias. Es decir, lo que le pasa a Suiza es que Suiza tiene 20 lobbies y el Uruguay tiene 1, ¿no? O tiene tal vez 2. Entonces, eso es lo que pasa, esa es la única diferencia. Si tenemos Juan, y hay otra diferencia, 1500 años de historia, que no son moco de pavo en Europa, contra 200 años, si sacamos a la colonia, de historia republicana en América Latina. No es que seamos más tontos, a veces nos creemos que como... A mí no me gusta hablar de subdesarrollo, pero a veces no tengo más remedio. Pero yo a mis estudiantes siempre les digo, no es que seamos menos inteligentes o menos capaces, es que tenemos mucha menos experiencia, tenemos una mucho más alta vulnerabilidad en términos de continente y de estructuras políticas. Emiliano, dale. Yo sigo insistiendo que no se puede hablar, por lo menos de una manera tan genérica, sobre los problemas de la democracia en América Latina, incluyendo a todos los países en un mismo estatus. Uruguay es, para América Latina, en general, casi un ejemplo. Lo ha sido, lo sigue siendo y puede ser, por supuesto, que mejorado. No tengo ni la menor duda, en muchos sentidos puede ser mejorado, pero al lado del resto de los países en general, del resto de los países de América Latina, no de todos, pero sí de la mayoría, es un ejemplo y es muy diferenciable. Y eso es comprobable y es aceptado. Y en general es conceptuado así por todo el mundo, no solo por las organizaciones internacionales más importantes, por los clasificadores de democracia, que siempre nos ponen como ejemplo, sino por los mismos uruguayos, que entendemos que, bueno, que estamos bastante mejor que los demás en ese sentido. Así que realmente estoy de acuerdo que se puede mejorar, por supuesto, pero creo que realmente estamos mucho mejor que algunos de los ejemplos que se han mencionado en la tertulia durante la mañana de hoy. Nos podemos deteriorar rápidamente. Les confieso que resulta difícil elegir entre los mensajes de los oyentes porque estamos otra vez ante un asunto apasionante. Creo que es alentador para ti, Gonzalo, que propusiste el tema, enterarte de esto. Por supuesto que en las tertulias tenemos días de muy alta participación de la audiencia, pero a veces eso ocurre por un tema, digamos, no sé, local, muy peleado, muy ruidoso. Acá, en torno a una cuestión como la que tiró Gonzalo, que es profunda, que además no tiene solo que ver con nuestro país, sino más bien con otros países de la región, no saben la cantidad de observaciones que tenemos. Entonces, bueno, elijo injustamente, es probable, elijo este mensaje de Guillermo, que miren por dónde sale. Ejemplos como el de dLocal, la empresa uruguaya, esta que el año pasado fue valuada en más de $1.000 millones y ahora al cotizar en bolsa está en $10.000 millones en la bolsa de Nueva York. Bueno, ejemplos como el de dLocal demuestran que el cambio es posible y depende del sector privado más allá de cualquier lobby. Ellos, los de esta empresa, no esperaron a ningún lobby, al menos no dependen de ningún lobby, por ejemplo, agroexportador. Aunque lo que diga Juan sea cierto, el cambio de la matriz y el consiguiente fortalecimiento de la democracia será guiado por el sector privado, agrega. Sí, claro. Gonzalo. Si puedo volver a... Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Alejandro. La idea de esto no era poner a Uruguay de ejemplo, pero sirve
en el sentido que yo creo que Uruguay ha superado muchas de las cosas que otros países latinoamericanos no han superado. Una de esas ya la mencioné, que es tener la presencia de fuertes partidos políticos estables. Ahora, esto no quiere decir de que todos tienen que estar de acuerdo o que tienen que ser partidos similares. Yo creo que es bueno que haya grandes diferencias dentro de una democracia, respetando las reglas del juego, que sean de izquierda o de derecha, estatistas o libremercadistas, conservadores o liberales. Es decir, yo creo que toda la gama de posibles opciones tiene que estar ahí y tiene que estar representada en estos partidos y trabajada y que la discusión sea álgida y eso hace bien a una democracia. Hay una cosa, y en esto también Uruguay es un poco distinto a los demás países, y yo no tengo ningún problema en decir que es un ejemplo para América Latina, junto con Costa Rica y con la isla de Barbados en el Caribe. Yo creo que son las democracias más estables en América Latina. Pero hay una cosa que es muy importante, y yo creo que esto es fundamental, que es que la democracia tenemos que tener todos los partidos políticos, una idea clara de cuál es el país objetivo que queremos. En eso tenemos que estar de acuerdo. Y si estamos de acuerdo en que el país tiene que ser una democracia liberal, con todas esas gamas y con tolerancia para todas las diferencias de opinión, en eso tenemos que estar todos juntos. Y yo creo que en eso también el Uruguay ha demostrado ser un ejemplo en América Latina. Porque hemos tenido lo que parecía ser la izquierda que iba a venir a cambiar las estructuras, estuvo en el gobierno 15 años y respetó las reglas de la democracia y entregó el gobierno, cosa que no pasa en otros países. Así que eso es muy importante. Nosotros tenemos que tener, para que una democracia funcione, el país objetivo tiene que ser el mismo y la pelea tiene que ser ¿cómo hacemos para lograr educación para todos? ¿Cómo hacemos para lograr alimentación para todos? Esos mínimos derechos socioeconómicos. ¿Cómo hacemos para lograrlo? Pero no que la alternativa sea, como se está planteando hoy día en el Perú, lamentablemente, un gobierno de ultraderecha, de corte fascistoide, o un gobierno comunista. ¿Sí? Si las opciones son esas, la democracia no funciona, porque no hay un país objetivo común. No sé si me explico. Juan quiere agregar algo. Yo quiero agregar algo. Creo que Gonzalo ha puesto el dedo en el otro tema que cierra que es el problema de la educación. Yo propongo que hagamos una tertulia en serio, diciendo de por qué el Uruguay no puede reformar su sistema educativo. Es decir, creo que esa es la gran pregunta que nos falta. Es decir, porque si lo pudiéramos reformar, empezaríamos a caminar en la dirección que dice Gonzalo. Pero no, por lo visto, en los últimos 30 años no se ha podido hacer. Entonces, ¿por qué no se puede? Bueno, yo quisiera agregar ahí que una cosa son las reformas educativas desde el aparato institucional y otra cosa es cómo funciona la educación todos los días en el aula. Me parece que ese problema es el que más deberíamos atacar, en el sentido de que, para mí, los buenos docentes con buenas prácticas son los que mantienen viva la llama de la educación. Mantienen viva la llama de la educación, más allá de las reformas institucionales que se puedan hacer a nivel del aparato visible de las cúpulas. Pero me parece muy bien, muy linda la idea de Juan de discutir ese tema. Pero quiero agregar, no creo que hablar de fascismos y de izquierdas radicales venga a mejorar demasiado los términos del problema, porque sí es un problema si lo miramos desde el punto de vista de la arbitrariedad, de la corrupción, de la injusticia entronizada, de la falta de respeto a la voz de los pueblos y de las mayorías. Por supuesto que es un problema, todo fascismo y toda izquierda radical que no tenga en cuenta esas cosas. Pero ojo, porque se ha agitado el fantasma de la izquierda desde siempre como discurso manipulador para que determinados intereses y corporaciones sigan en el poder, cometiendo injusticias. Y en nuestro país, cuidado con dormirnos en los laureles, porque podemos rápidamente ir por la pendiente barranca abajo como la obra de Florencio Sánchez.
El ejercicio vivo de la democracia es lo que nos está faltando en estos momentos los uruguayos, porque es lo que mantiene viva justamente a la democracia. Terminando porque el tiempo se nos fue, escucho a Alejandro con una especie de telegrama. No, decía que discrepo con lo último que dijo Marcia. No. Creo que sí, que la democracia en Uruguay está realmente viva, que en parámetros normales de comparación es muy buena con respecto al resto de América Latina. Aparte de eso, quisiera agregar que estoy absolutamente de acuerdo con Juan en que deberíamos intentar hablar entre nosotros en la tertulia y compartiendo con la audiencia el tema de la educación, de por qué no se puede mejorar la educación, cómo influye además la educación, no en la generación actual, sino en 3 generaciones para atrás o 2, que son las que en realidad en el seno familiar, en el seno de las casas, determinan en buena manera malos rendimientos, para decirlo de una manera sencilla, que tenemos en materia de resultados de la educación, sobre todo a nivel secundario. Pero bueno, lo hablaremos en su momento. Tendríamos que hablarlo, está muy bueno. De los mensajes de los oyentes elijo este para cerrar. El de Alicia: una de las ventajas de Uruguay es que acá no existe la reelección presidencial. El tema queda abierto, como tantas otras veces en la tertulia. Miren que se extendió el espacio, y por supuesto no lo agotamos, pero lo que buscamos en estos espacios no es agotar necesariamente los temas, al revés, es problematizarlos, al revés, es dejarlos a ustedes pensando, que los puntos suspensivos continúen en la casa de cada uno.